Muy bien, bueno, buenas tardes una vez más en Argentina, en el Cono Sur. Buenas noches en Barcelona, donde está John Carlin. Les damos la bienvenida al octavo episodio de esta serie de los webinars de la pandemia, que son el resultado de una iniciativa de la Oficina Social de Rosario, presidida por Miguel Lifshitz, y que se realizan con el apoyo de las universidades de Rosario y Mar del Plata y de las revistas Nueva Sociedad y Le Monde Diplomatique. Hemos dedicado webinars anteriores al estado de emergencia, al destino de la globalización, al futuro del Estado-Nación después de la pandemia, a la tensión entre salud y economía, a las consecuencias de la pobreza y en la desigualdad que esta crisis va a tener. Todos los webinars de la Usina Social se encuentran en el canal de YouTube de la Usina y también allí estará alojado cuando lo terminemos. La pandemia que estamos viviendo tiene implicancias en todos los órdenes de la vida pública y privada. Hay, sin embargo, una esfera de actividad humana que es a la vez pública y privada, que nos puede tener como observadores o como espectadores, que nos provoca emociones íntimas y compartidas en torno de la cual mucha gente construye identidades o se confronta con las identidades ajenas. Me refiero, por supuesto, al deporte, a los deportes en su inmensa variedad, los deportes locales y globales, individuales y de equipo, practicados por aficionados o por profesionales. Los deportes constituyen una dimensión central de la vida contemporánea, una dimensión única quizá en esos cruces múltiples. En relación con ellos se configuran imaginarios vinculados con la salud y con la buena vida, con las identidades colectivas, con las tradiciones culturales, con las pertenencias familiares. Son una actividad regular para millones de personas y un espectáculo habitual para cientos de millones más. Son tema de conversación en la oficina o la mesa familiar y son, por supuesto, el centro de una industria varias veces multimillonaria. Atraviesan así todas las dimensiones de la vida cotidiana, de la casa al trabajo, de los grupos de amistad a las interacciones en el barrio. Por ello, lo deportivo, en cualquiera de sus expresiones, se vuelve un lugar de observación privilegiado para acercarse a los efectos del confinamiento y la pandemia en la vida cotidiana, para observar de un modo concentrado el impacto que la cuarentena, el distanciamiento social tienen en nuestra vida de todos los días. Para indagar en los efectos de esta supresión abrupta y tratar de entender qué vemos a través de ella, tanto en nuestra sociedad como en la crisis por la que atravesamos, tenemos esta tarde una conversación con dos personas que han escrito maravillosamente bien sobre el deporte, sobre el significado del deporte en nuestras vidas y sobre las relaciones del deporte con lo político. Uno de ellos es Ezequiel Fernández Moore, quien es periodista especializado justamente en deportes, trabajó en gran cantidad de medios argentinos e internacionales, es columnista del diario La Nación de Buenos Aires y autor, entre otros libros, de una biografía de Ringo Bonavena y de una historia del deporte argentino. Nos acompaña también John Carlin, nacido en Londres, pero que transcurrió parte de su infancia en Buenos Aires y tiene al español como lengua materna, literalmente, ya que es hijo de una madrileña. Especializado en periodismo político y deportivo, sintetizó ambas pasiones en columnas notables y en varios libros, entre ellos El factor humano, que dio origen a la película Invictus. Hola John, hola Ezequiel, y para comenzar con esta conversación, yo lo que les preguntaría primero es cómo viven la ausencia de deporte desde un punto de vista absolutamente subjetivo, no analítico. ¿Qué tipo de falta provoca? ¿Es la falta que el fumador siente cuando deja de fumar, que el aficionado a la música siente cuando no puede oír?
¿Es física, es psicológica, es de relaciones? ¿Qué es lo que provoca la falta de deporte en estos meses que llevamos sin él? Ezequiel, ¿Quién? dale. Arranco. Bueno, Sí. Adelante. buenas tardes y noches a todos y gracias por la invitación. Y a ver, personalmente cuando veo deportes, hay algo del periodista que por momentos se suspende, porque disfruto mucho yo del espectáculo deportivo. eh, y entonces intento apreciarlo y a veces me detengo periodísticamente donde no está exactamente la pelota, sino en otros lugares. Entonces, por un lado, esto me permite apreciar el espectáculo del deporte más intensamente, creo. Por otro lado, bueno, entonces, al no tener ese deporte hoy, al estar sin deportes en estos tiempos, en la televisión no soy un amante de los mundiales viejos. Aparte no nos ha ido muy bien en los últimos, entonces, ¿para qué refrescar nuevas y viejas derrotas? Y entonces, inevitablemente, para estar informado de lo que nos está sucediendo, estoy más atento a la información general. Entonces me doy cuenta que reemplacé al periodista deportivo habitual de la televisión por el panelista político, y la verdad es que no advertí muchas diferencias entre unos y otros, porque lo que me di cuenta es que si en este país se suele decir que somos 45 millones de directores técnicos, porque todos sabemos de fútbol, bueno, ahora lo que me doy cuenta es que somos 45 millones de infectólogos, porque todos sabemos y tenemos nuestra información sobre el coronavirus. Entonces me abruma tanto la información. Y aquí, John, deberás recordar, hay un periodista mítico en la Argentina que se llama Dante Panzeri, que escribió un libro que se llamaba Dinámica de lo impensado, que hablaba del fútbol. Bueno, justamente el coronavirus es también una dinámica de lo impensado, esencialmente por la incertidumbre y el miedo, en este caso, que a todos nos provoca, ¿no? Bueno, Tony. dijiste, Alejandro, subjetivo y no analítico, pero es muy difícil separar las dos cosas. Así que vamos a un poco de todo. Vamos. A ver, el fútbol ha sido el o uno de los grandes hilos conductores de mi vida desde que tenía yo 5 o 6 años en Buenos Aires. Diría que mi primer recuerdo realmente nítido de la infancia fue mi primer partido de fútbol en la cancha de excursionistas con mi amigo José Manuel Díaz, que era el hijo del portero y la portera de mi casa y jugaba de lateral para excursionistas. Ese día me llevó de la mano al estadio desde Barrancas de Belgrano, donde vivíamos, ahí bajando la cuesta, cruzando el ferrocarril y yendo al campo, y eso no lo olvido nunca. Y desde ese momento he sido un fanático total del fútbol. Nunca lo jugué bien, lo jugué todos los días entre los 6 y los 16 años, pero nunca iba a ser gran cosa, pero me encantaba. Pero mi vida se puede medir o contar a través de no solo de partidos de fútbol, sino conversaciones de fútbol. Y yo que he sido corresponsal en muchos lugares, siempre he tenido el fútbol como manera de compenetrar con la gente, de abrir un puente de comunicación con gente muy diferente a mí en todo lo demás, económicamente o culturalmente o lo que sea, o políticamente, pero el fútbol siempre ha ofrecido un puente, lenguaje universal. En los lugares más insólitos de la Tierra, estás pensando cómo voy a conectar con esta persona, sale el fútbol. Entonces, bueno, el fútbol ha sido este hilo conductor de mi vida hasta ahora. Y de repente ese hilo sacaron la tijera y lo cortaron. Entonces, ¿cómo llevo esto ahora? No lo llevo mal, lo llevo con resignación, como si un ser querido hubiese muerto. Ya estoy como resignado a que el fútbol se acabó, como yo lo conocía, con estadios llenos. Y si un día vuelve, pues bien, fantástico. Pero ya estoy aquí en plan duelo, porque esto de fútbol con estadios vacíos simplemente no me interesa para nada.
El fútbol es emoción, y si no hay esa emoción, entonces mejor te quedas en casa. Y aunque dicho esto, el día que vuelva al fútbol, suponiendo que va a volver, como siempre lo entendimos, con estadios llenos, ese será el día en el que habremos derrotado al coronavirus, porque no habrá forma de medir la derrota del coronavirus más eficaz y más elocuente que el retorno de los estadios de fútbol llenos. Sí, esa es efectivamente la tesis de una columna tuya muy reciente publicada en La Vanguardia. Es una tesis muy fuerte. ¿Cómo que La La Vanguardia? El normalidad. Clarín, Alejandro, el Clarín, ¿qué me estás diciendo? Ah, ves que como no tengo acceso a Clarín porque no pago, entonces te leo en La Vanguardia. Bueno. Decía, es una tesis muy fuerte porque asocia la normalidad de nuestras sociedades a ciertas regularidades, una de las cuales es la presencia del deporte como espectáculo, ¿no? Yo he tenido muchas veces la sensación de que la semana, los días de la semana son el espacio que se previó para conversar del resultado de los partidos del fin de semana anterior y especular sobre el resultado de los partidos del fin de semana siguiente. Y que no haya esto introduce un cambio en nuestra relación con el tiempo, no solamente con el espectáculo del que hablamos, ¿verdad? Exacto. No, es que el fútbol es la gran conversación del mundo. Como dice el autor de Sapiens, este israelí, Harari, ese libro tan brillante, lo que nos distingue de los animales es que conversamos. O sea, los animales, un ciervo mueve la oreja para comunicar al resto de la manada de que viene el león o el lobo. Pero esto de bla, 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 justo lo que estamos haciendo nosotros ahora, el bla, 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 el conversar por conversar, porque no son necesidades para comer o para respirar o para tener techo, es lo que nos distingue de los demás animales. Y el fútbol es, de lejos, la conversación más grande que hay en el mundo. Por supuesto están temas domésticos, que si la comida, que si los nenes, que si qué sé yo. Pero en cualquier momento del mundo, cuando hay temporada, cuando hay fútbol, va a haber cientos de millones de personas hablando del mismo tema. ¿Viste ese gol de Messi? ¿Viste esa injusta derrota del Liverpool contra el Atlético de Madrid? ¿Viste lo que esto? Y entonces esto, la conversación es lo que nos define como humanos. El fútbol es la gran conversación, no tenemos la conversación y tenemos un problema. Es decir, ahí, de algún Alejandro, modo somos un poco menos humanos, ¿no? No, pero también, como dice Ezequiel, claro, antes éramos todos doctorados en fútbol y ahora todos somos doctorados en epidemiología. Sí, y también, a ver, porque vos, Alejandro, te quedaste en un fútbol pasado, porque fuiste de fin de semana a fin de semana. Y la verdad es que tenemos fútbol las 24 horas de cada día. La televisión tiene fútbol todo el tiempo. Y yo creo que, bueno, ese componente de espectáculo comercial que tiene el fútbol hace que tengamos al fútbol como debate central de si la sociedad vuelve a funcionar de modo normal y no a la educación. Uno podría decir, bueno, cuando las aulas vuelvan a estar llenas de modo normal, tenemos una sociedad que volvió a funcionar. No, ocupa mucho más espacio el debate, la polémica de cuándo vuelve el fútbol. Pareciera invertirse más protocolo sanitario para la vuelta del fútbol que para la vuelta de la educación en las aulas. No lo digo ni en tono, es un tono descriptivo el que quiero, De algún modo, Ezequiel, hemos empezado a discutir cada vez con menos pudor la posibilidad de que la educación sea virtual, pero nunca discutiríamos que el fútbol sea virtual. No, pero cuando yo digo que la medida de la derrota del coronavirus será estadios llenos, no estoy hablando así en plan forofo, futbolero, hincha. Es una verdad empírica. El día que 50.000 personas puedan entrar todos en un estadio, todos ahí apretados, gritando y esto, o sea, en el colegio, al fin de cuentas, se puede hacer un poco de espacio, qué sé yo, y también está el tema virtual, claro. Pero es que es una verdad empírica de que el día que una vez más volvamos a los estadios llenos será el día en el que el coronavirus se puede declarar la victoria, y antes no. Sí, así, perdón, Alejandro, una sola cosa, así como en Alemania
en la Bundesliga, que es el primer campeonato importante que vuelve de fútbol. Vuelve porque hay un país que trabajó previamente para que eso sucediera. Bueno, el debate aquí que tenemos es en Brasil, que quieren también que el fútbol vuelva. Hay unas fechas, un cronograma que se ha establecido, y un dirigente salió a decir, pero perdón, en Alemania esto fue posible porque primero el país puso las condiciones. No podemos dar vuelta a la situación. No puede ser primero el fútbol el que le ponga las condiciones al país. Hay una imagen interesante que es la de la primera sala de conciertos que volvió a abrirse en Alemania, en Wiesbaden, exigiendo que quedaran 2 asientos libres entre cada asistente, que todos llegaran con el tapabocas y se lo dejaran hasta que comenzara el concierto, etc. Y comparando esa imagen, que era una imagen bastante desolada, con la exigencia, no con la exigencia, con la observación de John acerca de que el principio de la normalidad será el recomienzo del fútbol, uno piensa que no solo es juntar a la gente, sino juntar a la gente y dejarla que grite, que no haya tapabocas. Hay muchas actividades que podemos organizar sobre la base de la contención. Menos personas, con menos movimientos, con más tapabocas. El fútbol no imaginamos que podríamos organizarlo sobre esa base, ¿verdad? ¿John? Ezequiel, vos. No, es imposible, Alejandro, es absolutamente imposible. Lo que define al fútbol es su popularidad, y si hablamos de popularidad, hablamos de estrecharse, de abrazarse, de compartir. Alguna vez un etnógrafo francés, Bromberger, Christian Bromberger, me acuerdo que me contaba que lo habían contratado para hacer un estudio sobre la sociedad iraní. Estoy hablando de hace como 30 años atrás. Y él no lograba comprender las emociones del pueblo iraní, con qué se reía, con qué lloraba, con qué sufría. No lograba, hasta que fue a un estadio de fútbol. Fue a un estadio de fútbol y allí vio todas las expresiones que antes no las había visto. Entonces esto que decís, Alejandro, sí, allí van a expresarse todas ese tipo de emociones. Digo, el dolor suele ser privado, suele ser un acto más privado, el luto. En cambio, en el fútbol vemos de repente 50.000 personas llorando en un estadio porque su equipo descendió y no tienen ningún tipo de pudor en esconder ese dolor. Lloran y dejan que hasta la televisión filme ese llanto. Es curioso que Argentina sea al mismo tiempo, para mí, el país más serio de fútbol del mundo y el país más serio de psicoanalistas del mundo. O sea, según lo que me acabas de decir, Ezequiel, el fútbol ya da esa terapia gratis. Pero encima tienen que ir al analista después. Ustedes son enigmáticos e inexplicables. Forma parte del misterio eso, ¿vale? John. Una dimensión tiene que ver con el espectáculo, pero hay otras dimensiones que tienen que ver con lo que ocurre en la vida doméstica, con los temas de conversación, con los juegos de confrontación que al menos en Argentina son extremadamente frecuentes. Cada uno, todos saben de qué equipo de fútbol son los próximos y están preparados para burlarse o para esconderse según que el equipo de los otros haya ganado o perdido. Estructura formas de sociabilidad muy, muy intensas. ¿Es igual en España o en Gran Bretaña? Bueno, sí, es igual en todos lados. La diferencia está en el grado de intensidad y creo que hay una intensidad en Argentina bastante extrema en cuanto a esto. Pero el fútbol es, por supuesto, muy tribal, pero yo diría que hay una tribu que es aún más grande, que es la tribu del fútbol en su totalidad. O sea, por ejemplo, Newell's Old Boys, Rosario. Tú estás en Rosario, ¿no? Ahí, bueno, no yo, pero María Julia sí. Bueno, ok. Entonces ahí sí que hay rivalidad tribal, ¿no es cierto? Pero pones a un tipo de Rosario Central y Newell's Old Boys, dos aficionados locos que se detestan y se burlan durante la semana y todo lo demás, pero los pones no sé, se encuentran en Londres, iba a decir en una isla desierta, no tienes una isla, se encuentran en Londres
y se encuentran en un pub en Londres, y ahí el factor fútbol, el factor tribu futbolera va a ir más allá de esa rivalidad y van a hablar, se van a reír un poco, se van a burlar un poco, pero harán buenas migas. Y yo creo que aunque o sea, el fútbol es paradójico, es simultáneamente tribal en lo micro, pero también es la tribu más grande del mundo. Sí, en un sentido también es como una trinchera contra la globalización en algún sentido, ¿no? Lo es y no lo es, las dos cosas. Exactamente, exactamente. Y si sacás las camisetas, Alejandro, hasta la pelota comunica, la pelota misma comunica. Si vamos a los niños se expresan con una pelota de fútbol. En la escuela, cuando un niño cambia de escuela, si ese niño juega bien al fútbol, tiene muchos de sus problemas resueltos con sus nuevos compañeros. Yo recuerdo... Quiero contar... Perdón. No. Está bien. No, quiero contar una pequeña historia. No sé si llegó a la Argentina la historia de Sandro Rosell, el ex presidente del Barça, que lo metieron en prisión preventiva. Es lo que es el eufemismo acá, que es meter a gente en la cárcel sin juicio. Y había sido acusado de haber defraudado a la Confederación Brasileña de Fútbol de mucho dinero por cuestión de derechos televisivos. Lo curioso es que la ley y la justicia brasileña no lo buscaba, pero sí lo buscó la justicia española por algo que no era ningún problema en Brasil, pero bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero el resumen, lo metieron en prisión preventiva casi 2 años antes del juicio. Por fin hubo un juicio y salió absuelto de todo, con lo cual fue una auténtica barbaridad. Un expresidente del Barça hasta hace poco, y no hay gente que duda que hubo aquí un factor de la eterna rivalidad Madrid-Barça llevada a extremos salvajes, porque fueron jueces y tribunales en Madrid los que lo encarcelaron, no le permitieron que saliera y tal. Pero bueno, esto lo digo como trasfondo. Yo lo conozco bastante bien, y el otro día estaba hablando en una entrevista en televisión y dijo una cosa muy interesante, que la experiencia de la cárcel, casi 2 años, no fue tan dura para él como podía haber sido para otros presos, porque había sido presidente del Barça, porque era un tipo que conocía el fútbol, y él fue el que presionó a las autoridades para que concedieran que los presos vieran partidos de fútbol en vivo, en directo, con lo cual se convirtió en el ídolo de todos. Y lo más importante que dijo Sandro Rosell en esta entrevista, que fue hace 2 semanas, lo libraron hace como 1 año, fue que él estaba ahí, el expresidente del Barça, estaba con presos del Real Madrid, del Atlético de Madrid, y en esas circunstancias de la cárcel hubo una tremenda unidad, una tremenda armonía y buena onda entre los presos, porque les unía el factor tribu futbolera más allá de las banderitas de los clubes. También me dijo Sandro, le pregunté cuando estaba en la cárcel, no, lo fui a ver a la cárcel, nos vimos a través de un vidrio muy espeso, y le dije, bueno, ¿y cuál es o sea, qué tal la comida y esto? Dice, mira, la comida, la bebida es secundario, lo más importante para todos acá adentro es el fútbol. Entiendo la magnitud que puede tomar esa confraternización en circunstancias adversas, y lo llamativo que es que esa forma de hermanar pueda ser en otros contextos una forma de confrontar, ¿no? Hay estos extremos de una tribu que se parte y confronta, o se une y procesa conjuntamente situaciones muy difíciles, como la que están viviendo ahora los aficionados de todo el mundo. Yo les quiero hacer una pregunta, porque la ausencia del fútbol, Ezequiel hacía una mención al inicio acerca de cómo nos hemos vuelto todos infectólogos, pero lo que uno ve es que el modo de construir identidades del fútbol se ha ido trasladando a otros ámbitos de lo público, que se discute de política como se discute de fútbol, o que ahora se discute de cuarentena o de pandemia como se discute de fútbol, en términos muy polares, muy binarios, muy de un equipo contra otro equipo, ¿no? El fútbol ha impregnado de algún modo
las culturas de nuestra contemporaneidad o son gestualidades humanas previas al fútbol? Ezequiel, dale. Es el huevo o la gallina, ¿no? Tal vez el fútbol las ha potenciado, tal vez el fútbol en su... Porque si lo analizamos en términos económicos, por más fenómeno comercial que sea el fútbol, es pequeño frente a otros fenómenos comerciales. La verdad que es pequeño, pero no en cuanto al ruido que produce. El ruido que produce el fútbol no lo producen esos otros fenómenos comerciales. Alguna vez Alejandro Dolina, un conductor, animador que tenemos aquí en la Argentina, un hombre que describe muy bien ciertas costumbres sociales nuestras, John, Alejandro Dolina se preguntaba, pero si nos dicen que un gol no es tan importante, entonces ¿por qué la televisión lo está repitiendo cada hora ese gol? ¿Qué pretenden decirme con ese doble mensaje? Bueno, ese gol ahora lo repiten ya no cada hora, lo repiten cada 5 minutos. Entonces hay algo de eso que sí, que ha dominado. Digo, los paneles, hoy la televisión está llena de paneles políticos que lo que hacen es, han copiado lo que eran los paneles deportivos. Las polémicas deportivas son exactamente iguales, inclusive hasta en personajes, panelistas, que deben responder a una etiqueta, a una... ellos están vestidos como H y el otro tiene que responder a ser Z. Y entonces responde solo como Z y no puede salir de ese rol y hasta lo caricaturiza y lo exagera porque sabemos que la televisión exige eso, el show de la televisión exige eso. Bueno, eso trasladado a la política es más complicado y trasladado a la vida humana, si somos todos epidemiólogos, es todavía más complicado, porque creo que el panelista deportivo en definitiva está hablando y dejando su vida y desganitándose sobre si el 4-3-3 o el 4-4-2 o algo así. En cambio, en algunos otros paneles están seriamente hablando de asuntos que tienen que ver más con los destinos de la sociedad, ¿no? Bueno, yo Sí, creo que el tema del huevo y la gallina, no, yo no lo veo tan complicado, Ezequiel. Yo creo que esta rabia y furia tribal ya estuvo antes incluso del fútbol, si puedes concebir, de un mundo antes de 1872, cuando hubo seres humanos en la Tierra que hacían cosas, no sé muy bien qué, pero ahí estaban, ¿no? Pero eso siempre estaba ahí. Pero el fútbol, claro, ha exacerbado estas tendencias de identificación tribal. Pero hay algo que me dijo, una observación muy aguda que me dijo un compañero del país, cuando yo trabajaba para el país aquí de España, antes de que me echaran. Íbamos en el avión de Barcelona a Madrid y me dijo, estamos hablando de una frase muy utilizada, es la politización del fútbol. Y él me dijo, no, 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 no. El tema es la futbolización de la política. Y esto es lo que, cuanto más la política se ha convertido en una cuestión de polarizada, que es la gran palabra, ¿no?, de los últimos tiempos. Ustedes usan la palabra la grieta. Bueno, ustedes en Argentina creo que patentaron esto de la polarización, pero se da en todo el mundo y lo vemos ahora en Estados Unidos, a lo bestia, ahora con Trump y los otros, y lo hemos visto en Inglaterra con el Brexit, acá en España con el tema catalán. Y lo que yo he visto es esa observación que hizo este compañero periodista hace como 5 o 6 años, la veo confirmada más con cada día que pasa, esta futbolización de la política, este griterío y estas lealtades que no admiten ningún tipo de persuasión lógica o empírica. O sea, y vamos a otro tema, el fútbol es como la religión. Entonces, para mí, convencer a una persona que es un brexitero, del que el Brexit es una mala idea, es una pérdida de tiempo total, igual que yo intentar convencer a un tipo de River, si yo soy de Boca, que tiene que hacerse de Boca. Es igual o igual de absurdo que intentar convencer a una ayatollah iraní de que Dios no existe. Mejor ni entremos en la conversación. Pero bueno, estos sentimientos así tan encendidos que hay en las rivalidades políticas tribales es algo que para mí se ha vuelto más y más manifiesto, y esta imposibilidad de encontrar una especie de argumento en el que todos podemos estar de acuerdo. No, futbolización de la política creo que es una muy buena frase y repito, no es mía.
Sí, también, Sí, Alejandro, te Ezequiel. diría que el fútbol, por lo menos en el fútbol, por lo menos, si tu equipo deja todo en la cancha, aún en la derrota, solemos ver que hay aplausos para ese equipo derrotado. A veces en otros mundos, en otros escenarios, al derrotado directamente se Sí. busca el nuevo rey, ¿no? Sí, no, igual al final tenés razón, es volviendo a lo que yo digo, que la tribu futbolera está por encima de todo y hay una Sí. especie de lealtad y reconocimiento. Sí, exacto, estoy quizás siendo un poco injusto con el fútbol cuando lo comparo con estas polarizaciones que hay en la política. Y también hay otra cosa, ¿no? que define la política. Yo siempre creo que siempre lo ha definido, pero lo vemos con más claridad últimamente, que es el tema de las noticias falsas, de los fake news y lo fácil que es convencer a gente que te sigan pese a que tus argumentos se basan en mentiras. En el fútbol esto no se puede hacer porque la gente está mucho más informada. La gente tiene mucho más datos y tiene mucha más capacidad de análisis. Es muy difícil salir con el tema fake news en el fútbol. Decir que, qué sé yo, que el Liverpool no ganó la Champions el año pasado, pues mira, lo siento. O que hubieron más fouls de un equipo que el otro. Y la gente está mucho más informada. Yo siempre dije con el tema del Brexit, que es algo que ahora parece una relevancia, bueno, lo es, total, que en el contexto del coronavirus es una gran pelotudez el Brexit. Pero durante 3 años fue el gran tema ahí en ese país donde estaba viviendo. Y yo siempre decía que si hiciera un referéndum sobre cuál debería ser el 11 titular de la selección inglesa, ahí podríamos tener una conversación seria y la gente votaría con criterio, con información, tendríamos debates serios y solemnes, mientras sobre el Brexit y la política en general, la gente no entiende un carajo comparado con el fútbol. Ahora, de algún modo es cierto que, por supuesto, el fútbol, voy a decir algo quizás un poco fuerte, pero el fútbol no produce la cultura contemporánea, pero sin duda es un fenómeno de tanta importancia que sí ha contribuido a darle la fisonomía que tiene. Y es posible que buena parte del entrenamiento en la confrontación, en la construcción de identidades tribales, etcétera, se haya extendido desde el fútbol a otros ámbitos de la vida pública. De ahí la idea de la futbolización de la política, pero no solo de la política, sino de crecientes divisiones adentro de las sociedades contemporáneas que se expresan como oposiciones muy categóricas, muy binarias, muy duales, ¿verdad? La idea de que hay un Real Madrid y un Barcelona, un River y un Boca, un poco en todos los ámbitos. Ahora, es curioso, por lo que decía John, el fútbol cada vez incorpora más información estadística, es decir, más información empírica para el análisis, para tomar decisiones de contratación, tomar decisiones de formación de un equipo ante un partido, para las apuestas que interesan a tanta gente, etc. Y en otros ámbitos estamos quitando la información de los modos de analizar lo real, ¿no? Estamos cediendo cada vez más a la opinión y a la identidad y a la emoción por encima de la información. Es decir, es un proceso contradictorio. No, No, a ver. No. Bueno, Ezequiel, dale. No, John, dale. Bueno, no, iba a decir que la capacidad de análisis y conocimiento que la gente tiene del fútbol, incluso en países muy pobres, con muy bajos niveles educativos, incluso mucho antes de Internet, es algo que siempre me ha llamado la atención en mis viajes por el mundo. Yo me acuerdo hace, qué sé yo, ¿cuánto hablamos? Estamos hablando de casi 30 años. Yo estaba en Sudáfrica y en ese momento el fútbol era básicamente el deporte de los negros, con lo cual ibas a un estadio blanco y eras un blanco con 50.000 negros. Y yo iba a un estadio en Sudáfrica y rodeado de gente que por el sistema de político de discriminación no tenía ni remotamente el nivel educativo que tenía yo, pues seguramente en muchos casos ni sabían leer o escribir, pero yo estoy ahí en las gradas y escuchando a la gente durante el partido y sus análisis, su capacidad de interpretación de lo que está pasando en el campo es igual que cualquier campo en Buenos Aires, en Rosario, en Manchester, en donde sea.
hay una cultura, una erudición y una capacidad de análisis en el fútbol que va más allá de cuestiones contemporáneas de la era en la que vivimos o lo que sea, y seguro que era igual hace 100 años. Y también yo le agregaría que cierta admiración que puede llegar a tener una figura deportiva, también es porque sus hazañas, sus destrezas, sus habilidades, las vemos en el momento que suceden y las vemos a través de todos los ángulos. Hay de repente 10, 15 cámaras que están apuntando cómo hizo ese gol. En cambio, muchos negocios, muchas fusiones empresariales que forman monopolios en el mundo se realizan en el misterio más absoluto del misterio. Entonces es obvio que yo voy a admirar mucho más a un Messi, a un Ronaldo, que a un empresario. Es inevitablemente así. Y voy a creer más en que su fortuna fue bien ganada, porque yo vi cómo construyó esa hazaña. Yo vi cómo se fue ganando. Entonces esto hace que, también es cierto que esto hace, mucha gente descansa y nos pone al deportista como supuesto modelo y como un modelo a seguir. Y la verdad que pobre deportista, porque se lo cree muchas veces y porque las marcas comerciales, vimos hace poco ese gran documental de Michael Jordan, y cuando decían, be like Mike, tenés que ser como Michael Jordan. Yo supongo que para hacer cosas en la vida, por ahí son mejores ejemplos ciertos educadores, cierta gente que trabaja en términos sociales más profundos. Pero el deportista está puesto allí como modelo porque esa televisión también que nos muestra sus goles le exige, le paga luego y le exige también otros roles. Volvamos, si les parece bien, un ratito al deporte y la situación actual, porque no solo hay una privación del espectáculo, sino también una privación de la práctica, y el deporte es una de las pocas esferas de actividad en la que uno puede ser observador de los buenos y practicante entre los malos. Quiero decir, uno ve gente haciendo deporte amateur con conciencia de que nunca será uno de los grandes, con mucha más frecuencia de lo que oye a alguien tocando el violín, sabiendo que nunca será uno de los grandes. Pero también está esta otra dimensión del juego amateur, de los jóvenes, de los niños, de los adultos. En cualquier terreno se ha cancelado. ¿Qué está pasando con esa supresión de una dimensión que es la dimensión del juego, una de las pocas dimensiones de lo lúdico que quedan en la vida adulta contemporánea, ¿no? Te voy a contar una pequeña anécdota de acá. Yo vivo en el centro de Barcelona, en un departamento muy céntrico, sobre una avenida importante. Claro, durante, no sé, las primeras 6, 7 semanas del confinamiento, era casi como vivir en la luna. De una avenida súper transitada, como si fuera, qué sé yo, Corrientes, en Buenos Aires, a nada, ¿no? Y entonces pasan las semanas y uno no ve, la única gente que ves es gente que paseaba con perros, porque dejaban que la gente paseara con perros, y la gente que venía a limpiar, qué sé yo. Bueno, entonces después de 6, 7 semanas, por fin deciden liberar a los chicos, a los niños. Entonces, esa mañana yo me desperté temprano, tengo una terraza que da sobre la avenida Diagonal, que es donde vivo, y estaba ahí a la espera de mi primer niño, porque no había visto, yo vivo con mi hijo que tiene 20 años, no había visto un niño en 6, 7 semanas, que me hizo recordar una cosa. Como dijiste antes, Alejandro, yo escribí mucho sobre Nelson Mandela. Una de las cosas terribles de la cárcel es que no ves niños en la cárcel, no ves chicos, no lo ves. Mandela no vio a un chico en 27 años. Entonces, de repente me di cuenta que me tenía hambre de ver un niño ahí desde mi terraza al 7º piso. Entonces me despierto temprano para ir a ver el espectáculo. Es como ir en el safari, que querés encontrar un león. Ahora era ver un niño nada más. Entonces estoy ahí tomando un café, mirando por la terraza y me acuerdo exactamente, fuera a las 9:38 de la mañana, veo a un papá con un nene de como 6 años. Es lo primero que veo. ¿Y qué veo? Tiene una pelota de fútbol debajo del brazo. que posiblemente era tanto el entusiasmo del papá de patear esa pelota como el del nene.
Bueno, lo que te puedo decir es que ese nene nunca se olvidará de ese día. No, seguramente no. En Uruguay tenían un comercial en pleno mundial, creo que de Sudáfrica, donde decían que los niños uruguayos, antes de decir mamá o papá, dicen gol, ¿no? Mira, hace muchos años leí lo que yo entendí y sigo entendiendo como una de las más bellas definiciones de lo que significa el deporte. Y lo encontré en una entrevista que le hacía al diario El País, estoy hablando hace como 30 y largos años, a una teóloga luterana que trabajaba en zonas de conflicto, trabajaba con niños mutilados, niños huérfanos, niños en la más absoluta de las desgracias. Y entonces le preguntaron a esta teóloga qué era la felicidad, cómo les hablaba a esos niños de la felicidad. Y la teóloga dio una respuesta maravillosa. Dijo, no les digo nada, simplemente les doy un balón para que jueguen. Bueno, Sí, eso es sí. lo que no hubo estas semanas, ¿no? Exactamente. Voy a decir una cosa, hay un escritor inglés que es novelista y crítico de arte, que no es muy conocido, pero escribe muy bien, se llama Jeff Dyer, y también él le gusta el fútbol, y él dijo que si llegaran a la Tierra unos extraterrestres, pronto, observando esta especie rara, estos extraterrestres que son humanos, pronto llegaría a la conclusión de que el principal objeto de adoración de esta especie terrestre es un balón, una pelota. Que este es el Dios, y que los estadios son las catedrales o los templos, pero que esta pelota de fútbol es el gran objeto de adoración del ser humano. Sí, en todas sus variedades, ¿verdad? Hay ovaladas, redondas, más grandes, más pequeñas, rígidas, flexibles. Sí, y que además el mundo es un círculo que también está construido el planeta en homenaje a la pelota de fútbol y no al revés. Imita la pelota del mundo. Exacto. Yo- Bioy Casares llegó a escribir alguna vez que algo así como que yo creeré en el cielo si me dicen que allí hay una cancha de tenis. Y en un momento de mi vida, yo era un militante de Bioy Casares, porque todos los viernes, infaltablemente, si no jugaba al tenis, me faltaba algo esencial en mi vida. ¿Todavía haces algún deporte, Ezequiel? Los tobillos, fracturas de tibias, peronés, etcétera, Ya me no. han, me han obligado a retirarme de la actividad y el tenis fue el último refugio, pero también dolores lumbares, porque soy muy vago para entrenarme. Soy muy, muy vago para el entrenamiento y pretendo hacer deporte así como si nada, y es imposible. No se puede salir a jugar como si nada, hay que prepararse un poco, hay que elongar un poco, y suelo ser vago para eso. Así que las lesiones me han alejado. ¿Y en tu caso, John, alguna práctica de algún deporte? No, realmente no. Mira, yo el deporte que jugué mejor con mucha diferencia fue el tenis. Es el único deporte que jugué a un nivel más o menos decente, cuando más que nada, hasta que cumplí tipo 20 años, ahí descubrí el sexo y me olvidé del tenis. Pero el tenis fue el deporte que mejor jugué y he vuelto a jugar de vez en cuando, pero es lo que dice Ezequiel, que uno no puede volver y retomarlo así como si nada. Y las pocas veces que he vuelto a jugar, es tremendamente frustrante porque recuerdo la gloria que fue aquella Roma de mi juventud y me deprime terriblemente no tener ese control de la pelotita que tenía en aquellos tiempos. Entonces, no sé, podía volver a jugar al tenis. Ahora, el tenis como deporte para ver, me lo encuentro un plomazo comparado con el fútbol. Eso que escribí la autobiografía de Rafa Nadal, pero el tenis me parece un absoluto aburrimiento comparado con el fútbol y tiene que haber un componente tribal muy fuerte. O sea, yo veo Rafa Nadal porque quiero que gane Rafa Nadal y entonces ahí sí lo veo, pero el tenis en sí me aburre terriblemente.
Componente tribal, decías, tiene que haber un componente tribal que en el caso del tenis no lo hay. No, lo hay conmigo porque yo quiero que gane Rafa. Entonces Ah, yo lo conozco a Rafa, escribí el libro con él, entonces yo quiero que gane Rafa. Entonces, si tenés en el tenis, si querés desesperadamente que gane uno, entonces te metes en el partido y bárbaro. Pero yo puedo meterme en un partido de fútbol en el que empieza y no, incluso no estoy muy seguro si quiero que gane uno o el otro, y me puedo ahí enganchar y me gusta. Imposible que un partido de tenis entre el número 2 o 4 del mundo, que yo entro, pongo la tele, lo veo, que me va a interesar nada si no vengo con una afiliación tribal con ese jugador previa. ¿es igual para vos, Ezequiel? A mí me pasó con algunos deportistas, a ver, ejemplo, a mí no me gustaba el boxeo cuando lo vi boxear a Muhammad Ali y cuando lo vi boxear a Nicolino Loche en la Argentina, encontré que el boxeo tenía su arte también. Cuando lo vi, no seguía, no era un gran seguidor de la NBA hasta que lo vi jugar a Michael Jordan. El Barcelona era un gran equipo, sí, hasta que lo vi a Messi con esa camiseta y vi hacerle las cosas que hacía Messi. Para mí, bueno, y con el tenis me pasó con Federer. Con Federer me pasó algo increíble de esa sensación del encuentro con el cuerpo, de que llevan un vínculo con su cuerpo tan natural, tan elegante, tan bello, que entonces es una reconciliación del cuerpo humano, ver a esas expresiones. Alguna vez Norman Mailer creo que escribió que el boxeo era un diálogo de cuerpos. Entonces, cuando esos cuerpos dialogan con elegancia, con belleza, y yo ahí me rindo, yo ahí me rindo y puedo quedarme mirando cómo hacen para hacer algo que para nosotros es absolutamente imposible. Y cuanto más nos acercamos a ellos, es decir, cuando por ejemplo vemos tenis desde la altura o fútbol desde la altura, pero cuando estamos al mismo nivel de ellos y vemos con la velocidad con que se juega, con la potencia con que se juega, lo que no podemos creer es la precisión que logran. No se puede concebir que mantengan tamaña precisión junto con esa potencia y con esa velocidad. Sí, bueno, Ahora está, hay determinados deportistas que claramente nacieron para eso. Estás hablando de Federer, está Federer en el tenis, Messi en el fútbol, Jordan en el básquet, que son tipos que nacieron genéticamente adaptados para jugar esos deportes, igual que un pez nace para nadar en el mar o un pájaro para nadar, para volar en el aire. O sea, nacieron para esto. O sea, por ejemplo, la gran diferencia entre Federer y Nadal, yo voy con Nadal porque lo conozco personalmente y me cae bien, pero reconozco que la diferencia entre Federer y Nadal es la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo. Que como dijo, ¿qué me dijo? Un tipo en Ruanda me dijo, Messi nació para jugar y Cristiano tuvo que forzarse para jugar. Algo así, es la diferencia. Pero el deporte también que consumimos, que vemos cuando vemos a estos fenómenos, y cuando vemos a Ronaldo hacer lo que hace pese a que pasan los años, y cuando vemos cualquier deporte, Nadal mismo, el esfuerzo físico, esa épica del esfuerzo que hacen, es muy contagiosa también, es muy inspiradora. Y cuando encima esa épica ya no es individual, sino que es colectiva, vemos como un Liverpool da vuelta a un partido porque hay una expresión colectiva física de fe, de confianza, de fortaleza, y encima toda esa tribuna que le canta Nunca caminarás solo, y esas construcciones colectivas son extraordinarias, ¿no? ahora están pasando de la dimensión de la competencia y la construcción de identidades, la identificación, la tribu, a la observación de un hecho casi estético, casi de otra naturaleza, artístico, la exhibición de una habilidad, de un cuerpo, esta es otra dimensión del deporte que no estábamos contemplando cuando hablábamos de fútbol al inicio, ¿no? Bueno,
Mira, el componente arte, hablemos de fútbol, ¿no? Es muy importante y, por ejemplo, el Barça de Guardiola es el mejor equipo que yo he visto a lo largo de 3, 4 años en mi vida y había ese componente estético y con Messi y todo lo demás. Pero para mí, el componente dramático, teatro, suspense, es la emoción, es lo más importante. Es el 80%. Yo diría 80% emoción, teatro y 20% arte. Y es por esto que el tema de los estadios vacíos me Claro. deja helado, porque le va a restar un montón de emoción. Sí, 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 coincido con esa mirada. Hemos visto este fin de semana a la Bundesliga y hemos visto un muy buen partido el otro día de Bayern Múnich con el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund es el estadio que siempre tiene un lleno de 80.000 personas durante cada partido que se juega. Es uno de los estadios con más ambiente que tiene el fútbol mundial. Cumplió 80 años el lunes la Bombonera. ¿Cómo imaginarse la Bombonera sin gente? No tiene sentido eso. Entonces a veces se los compara a los templos religiosos con los templos de la supuesta religión que también podría llegar a ser el fútbol, pero esos templos religiosos suceden en el silencio habitualmente. El silencio es muy importante en el templo religioso. En el fútbol el silencio suele ser sinónimo de aburrimiento o de un nerviosismo que implica una tensión distinta. Esos estadios vacíos son de una tristeza infernal y a ver, si queremos ver en qué se está convirtiendo por momentos el deporte, yo creo que no debe ser casual que el primer deporte que ha vuelto, si lo podemos llamar deporte, sucedió hace 2 semanas y media en Estados Unidos y que era la lucha, era la Ultimate Fight Championship, UFC, un octógono en una jaula donde 2 luchadores pelean prácticamente al todo vale, ¿no? Es salvaje, es sangriento, es tremendo, es casi una lucha libre y eso es deporte, eso hoy es llamado deporte, eso fue permitido, es decir, se cumplieron todas las medidas sanitarias para que se pudiera desarrollar el espectáculo, pero lo principal, que se estaban quitando la vida. Los 2 luchadores estaban en el espectáculo. Qué terrible. No, pero esto que dices de los estadios vacíos, ¿no? Me hace pensar, claro, que es como un funeral, como si hubiese una muerte. O sea, una muerte, se te muere un ser querido, es la presencia de una ausencia, Sí. ¿no es cierto? Entonces vas a un estadio de fútbol, ves un partido, no hay público, es la presencia de una ausencia. Y para mí, como que, y bueno, y ya lo he escrito un par de veces en mis artículos, que o sea, el fútbol sin estadios llenos es como bailar sin música o sexo con la ropa puesta. Sí, Ahora, sí, sí. es un punto de cristalización de lo que está ocurriendo hoy en día. Son las Claro, claro. avenidas vacías, los espacios de convivencia urbana, los parques, las plazas, los cafés cerrados. Quiero decir, tiene esta misma densidad, ¿verdad? Y no era una experiencia para la que estuviéramos en absoluto preparados. Nunca imaginábamos que íbamos a abandonar todo el espacio público de un modo tan abrupto y tan radical. No, bueno, Sí, el fútbol parecía que era para siempre, tanto a nivel de ir a los estadios como a jugar en el patio, en el parque, lo que sea. O sea, es una parte del panorama habitual de nuestras vidas, igual que, bueno, que tantas cosas que han desaparecido, de ir al bar al aire libre, que, bueno, que ahora empezamos a hacerlo aquí en España, pero ir al bar es como parte del cuadro de lo que es nuestra vida contemporánea, que ha desaparecido del todo. Es muy dramático. sí, sí, el fútbol ha sufrido un inevitable retroceso como todos los sectores sociales. Digo, están las escalas, ¿no? Algunos han perdido la vida, otros han perdido el trabajo, otros hemos perdido la posibilidad de circular
por nuestros barrios e ir presencialmente, de encontrarnos con los amigos, de ver a hijos, nietas, madres, padres. Yo expreso con cierto pudor las limitaciones que siento por este confinamiento, porque ante otras limitaciones que sufre otra gente son menores. Entonces me da mucho pudor poder expresarlo como que me han recortado mis libertades. No estoy en esa línea, pero el fútbol es inevitable que ha perdido. Es inevitable que ha perdido. Y yo creo que la vuelta que se ha precipitado de este modo, obedece simplemente a razones comerciales, porque hay contratos televisivos que cumplir, los clubes, como toda empresa, necesitan sus ingresos y la televisión es uno de esos principales ingresos, y entonces volvieron simplemente para cumplir el contrato televisivo. Sí, nada más, ese es el único motivo. Y además, o sea, no es solo que no hay público, ¿no? Es que incluso parece que está prohibido abrazarse después de un gol. No sé, el primer partido de la Bundesliga o el primer fin de semana, un tipo le dio un beso a un jugador de su equipo que marcó un gol y la cuestión era si lo iban a sancionar o no, por Dios. Pero además se me ocurre que, yo no sé, Ezequiel, igual está siguiendo esto más de cerca que yo, pero por ejemplo, juega el Barcelona contra Valencia en un mes acá en España. Un jugador de Valencia testa positivo y que el Valencia ya no puede jugar. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? O sea, ahora nos están desconfinando, con lo cual la lógica, se supone, es que estamos saliendo más a la calle, que más gente se va a infectar, con lo cual hay una altísima posibilidad de que uno de 25 jugadores de la plantilla, chicos jóvenes que van por ahí, uno se va a infectar, uno se infecta, ese partido se cancela y toda la liga un desmadre, porque ya todo se descompensa, ¿no? Entonces, es todo muy apresurado, como dices tú. Ahora, dicho esto, me parece también, y esto escribí sobre esto el otro día en Clarín y en La Vanguardia, Alejandro, también, que muchos jugadores están asustados de jugar, que a mí me parece una idiotez total. O sea, que una persona, un hombre joven de 25 años en óptimas condiciones físicas, si él está asustado, que cree que se va a morir del coronavirus, o sea, hay muchísima más posibilidad. Esto lo dijo el Kun Agüero. La mayoría estamos asustados. Kun, querido, hay muchísimo más peligro de que te mates en tu Ferrari yendo al entreno. Absolutamente. Que jugando contra 22 chicos fuertes como vos a esa edad. O sea, por favor. No, pero bueno, ¿sabes el miedo que se ha generado? Que ahí estamos. No, nos preguntan... Y tienen el control médico que no tenemos ninguno de los mortales. Están bajo un permanente control médico. Es más, es uno de los grandes debates en países donde todavía los test de coronavirus no estaban para buena parte de la población, sí parecían estar dispuestos para los futbolistas. Y esto provocó más de un debate en alguna que otra sociedad, ¿no? Pero lo más duro es que si dan test antes a los futbolistas que a los trabajadores sanitarios. Exactamente. Bueno, nos preguntan por qué hablamos permanentemente del deporte de varones, por qué las mujeres están más ausentes. ¿Es una cuestión de propensión a la competencia, de exhibición de fuerza entre mamíferos para seducir? ¿Es una conformación económica, cultural? Bueno, yo no sé quiénes son estas mujeres que están diciendo esto, pero está muy fuera de onda. No, o sea, lo más interesante, lo más novedoso, lo que más me ha llamado la atención en los últimos 3, 4 años en el fútbol es el incremento de la presencia de mujeres en el fútbol. Es el fenómeno más interesante de los tiempos en los que estamos viviendo, para mí, lo más novedoso. Sí, y han sufrido mucho en esta pandemia porque es curioso, se habla de la vuelta del fútbol, pero no las mujeres no juegan. Casi es lo que dijiste tú, que es el dinero. Es el dinero, no es el mismo negocio el fútbol femenino que el fútbol masculino, con lo cual entonces han cancelado
la mayoría de los campeonatos femeninos. En la Argentina, inclusive un dirigente llegó a decir en un momento, deja de existir la liga femenina, luego tuvo que retractarse. En Estados Unidos, la expresión femenina colectiva más poderosa que tiene el deporte en el mundo es la selección de fútbol de Estados Unidos, con una figura poderosísima como Megan Rapinoe, una mujer que a cualquier escenario que sube es vocera y defensora de la lucha, de esa conquista que la mujer está haciendo en el deporte, y no solo en el deporte, y esa selección femenina sufrió una derrota judicial importante en los estrados de Estados Unidos, porque la justicia estableció que, ok, ustedes ganan mucho mejor que los varones, ganan mucho mejor en términos de competencia, son campeonas mundiales, cada mundial han ganado Juegos Olímpicos, cada Juego Olímpico, le ganan a todas, son la selección número 1 del mundo, pero van a ganar menos que los varones porque así es justo. Menos dinero. No sé por dónde darle una vuelta más a esta conversación, porque lo que quisiera volver es a esta relación de los deportes y especialmente el fútbol, que es sin duda el más popular, al menos en nuestra parte del mundo, con la vida cotidiana en una situación tan crítica, con el modo en el que las conversaciones se ven afectadas o interrumpidas, con el modo en el que la sociabilidad, los lugares de encuentro, lo que compartimos con otros, lo que compartimos con los que no conocemos, que es una de las características de seguir a un equipo de fútbol. Hay en todo esto algo que es una experiencia que no habíamos tenido, ¿no? Sí, es un vacío muy grande. Y hay muchísima gente en este mundo, y no solo están en Argentina, que realmente su consuelo, su refugio, el tema que conocen, sobre el que pueden hablar con autoridad, el único, más allá de sus circunstancias domésticas así más íntimas, es el fútbol. Esto por todas partes del mundo. Y esto lo he visto, no sé, lo veo en un lugar como Bangladesh. Bangladesh, que no es exactamente un país con tradición futbolera, que además es donde juegan al cricket más que al fútbol. Y aparte hace un calor tan terrible que no se presta. Pero ahí está, vas ahí y te vas a una villa miseria, o sea, una villa miseria en Dhaka, la capital de Bangladesh, es una villa miseria de verdad. Es lo más pobre que yo he visto en mi vida. Y vas ahí, te metes en una chabola donde hay una familia de 5 personas en una casita al tamaño de una cama doble. ¿Y cuál es su consuelo? ¿Qué es lo que les divierte? ¿Qué es lo único que tienen para compensar la dureza terrible de su vida al tener que luchar para sobrevivir día tras día? Es el fútbol. De repente se ingeniaron un pequeño televisor ahí en su chabola y ven a Messi. Y yo les puedo llevar a hablar con gente en Bangladesh que su consuelo y refugio y alegría en una vida durísima es Messi. Ahora, por cierto, un detalle, que en Bangladesh hay una cosa curiosísima que me encantaría volver e investigarlo más de fondo. No sé si sabes de esto, Ezequiel, pero Bangladesh, como dije, no un país futbolero, cada mundial, el país que tiene como 140 millones de personas, Sigue a la Argentina. se divide en dos, entre los hinchas de Brasil y los hinchas de Argentina. La capital de Bangladesh está llena de banderas brasileñas y argentinas. No sé cómo explicarlo, pero sé que es verdad. Es una cosa muy, muy loca. Alguna vez me encontré en un congreso con un periodista de la India y le pregunté por qué cuando Maradona fue echado por doping, expulsado del Mundial de 1994 en Estados Unidos, recuerdo que hubo manifestaciones populares Exacto. en Bangladesh, en Nueva Delhi, en las calles. Y le pregunté por qué había sucedido eso. Él me respondió porque nuestra televisión a colores comenzó con el Mundial de México 86. Entonces Maradona fue nuestro primer héroe a colores. Qué bueno.
Sí, me pareció fantástico. Esa puede ser parte de la explicación, entonces. Sí, sí, qué Esa bueno. puede ser parte de la explicación. Lo que, Brasil no se entiende tan bien, pero bueno, ahí estamos, sí. sí, Qué bueno. Bueno, una reflexión que vi en estos días de coronavirus y sin fútbol que me pareció interesante. A ver, el fútbol no es un negocio esencial para la sobrevivencia, ¿no? Se han abierto negocios esenciales donde podemos alimentarnos, curarnos, pero no, los clubes se han cerrado, las instalaciones deportivas se han cerrado. Es decir, para sobrevivir no es esencial, pero creemos que no podemos vivir sin fútbol. O sea, Bueno, podemos sobrevivir sin fútbol, pero no vivir sin fútbol. pero se quiere, es volver a lo que dije antes, a la diferencia entre nosotros y los demás animales. Sí. Los demás animales sobreviven, nosotros se supone que vivimos. O sea, acá, una vez que tienes cubierta la comida, Sí. agua, techo, un mínimo de amor familiar o lo que sea, una vez que tienes cubierta esas 4 cosas, después está el fútbol. ¿Cuál es la competencia? Pero Bueno, aparte lo que decía John de esos habitantes de la villa más pobre de la India, que encontraban alivio cuando veían a Messi. Bueno, está la vieja definición del fútbol como veneno remedio, ¿no? Es el remedio para mucha gente y luego sobredimensionado, exacerbado, y pasa a ser un veneno también. El fármaco, que a su vez es el veneno. yo he oído a algunos aficionados a los toros, profundamente apasionados de los toros, los he oído ir desencantándose del espectáculo por las torsiones del espectáculo en las últimas décadas. ¿Eso no les pasa a los aficionados al fútbol? La hipermercantilización, la dificultad para que la competencia sea un poco más intensa en el sentido de que sabemos qué equipos van a ganar, son los 3 o 4 equipos que pueden ganar en cualquier situación, la distancia entre las grandes estrellas y todos los demás, ¿todo eso no le quita algo de atractivo o de encanto? ¿O es pura debería, nostalgia? debería lógicamente, pero no. No. O sea, por ejemplo, a ver, un equipo en Inglaterra, el Manchester City, que nunca ha hecho gran cosa a lo largo de la historia, creo que ganó un campeonato hace como 40 años, hasta que recién ahora lo hizo con Guardiola. Este es un equipo un club que estaba resignado a siempre estar como a mitad de tabla, nunca ganar nada. Y de repente vienen estos jeques árabes y lo compran y de repente hay una inyección de dinero. Entonces, bueno, la lógica sería que un sector, qué sé yo, purista del club dice, uy, no, yo ahora no me quiero... ¿Qué les importa? Un carajo, viene la guita del árabe, compramos a Guardiola y los demás y ahora ganamos. O sea, no lo piensan. El Chelsea tiene un mafioso ruso que se lo compró, el Roman Abramovich, que seguramente debería estar en la cárcel hace años por las cosas que hizo cuando la transición de la Unión Soviética a Rusia. Los del Chelsea les importa un pito, porque la guita que gastó y los jugadores que compró. Entonces, ahí, y después y los clubes más pequeños, ahí la gente sigue leal y ya está. Y entonces, mira, el tema de la FIFA, es un asco la FIFA. El hecho de que va a haber un mundial en Qatar es grotesco. O sea, no hay que hacer ninguna investigación periodística para saber que ahí hubo una corrupción total y absoluta. No nos engañamos, eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿sabes qué? Que nos gusta tanto el fútbol y el fútbol está al regreso a la infancia que nos enteramos de que en la FIFA hay una corrupción brutal y preferimos no saber. Es como niños de 8 años que les dicen que Papá Noel no existe. No me interesa, no quiero saber que no existe, papá. Yo quiero seguir creyendo en Papá Noel. Y aunque tenemos todas las pruebas que nos da la FIFA, que es que el fútbol es un mundo profundamente amoral y corrupto y asqueroso, lo disfrutamos demasiado, entonces nos cegamos a eso, no miramos y seguimos, y seguimos. Es como el viejo bolero, John, aquel que dice, no, mi amor, no quiero que me digas toda la verdad, ¿no? Pero, bueno, en una biografía que leí de Abramovich, del
magnate ruso que tiene al Chelsea, contaban allí que se sienta por primera vez cuando va al estadio y escucha que la tribuna está coreando su nombre. Entonces le pide al traductor que le diga qué están cantando. Y el traductor le dice que, bueno, están cantando que no les importa de dónde sale tu dinero, si de la prostitución, del tráfico de drogas, de las armas, que lo único que quieren es que saques a Chelsea campeón, ¿no? Ahí está, clarísimo. Y seguro Bueno, y ahora mismo, en pleno coronavirus, un club inglés, el Newcastle, está a punto de ser comprado por Arabia, por los árabes, y el sí, debate... por lo peor. Sí, pero el Ahora, debate no es ético. Perdón, el debate, en todo caso, que no lo compre porque violan derechos humanos, porque mataron a un periodista. No, el problema es que tienen la televisión pirata que atenta contra el comercio de la Premier League. O sea, sería una prohibición eventualmente mucho más comercial que ética. se van acercando las 11:30 de la noche en Barcelona. Se hace tarde para John, que tan generosamente nos dio su tiempo a la distancia horaria, porque hoy la distancia es de todos. Yo no sé si quieren hacer algún comentario final para despedirnos. Bueno, repito lo que dije al principio, que para mí, yo ya estoy resignado a que el fútbol, como yo lo conocí, este hilo conductor, esta emoción de toda mi vida que ha desaparecido y que no volverá en mi vida. Pero si vuelve, será una muy grata sorpresa. Sí, y yo con esto último que hablábamos de la épica y la ética, justo hace unos días escribí sobre el acontecimiento deportivo más extraordinario que tuvimos, o que yo creo que tuvimos durante el coronavirus, fue una serie documental esta de Michael Jordan que dio la ESPN en Estados Unidos y aquí la vimos por Netflix. Y la verdad que para mí es uno de los más grandes talentos y fenómenos en la historia del deporte mundial, Michael Jordan. Y el documental nos revela una serie de miserias personales, graves faltas éticas, mentir para denigrar a un rival, degradar y humillar a compañeros de equipo. Él mismo admite, y el documental las va matizando y siempre tiene Jordan la última palabra. Y el debate con los aficionados es que a ellos no les importaba esta cuestión ética de Michael Jordan. Amábamos la épica de Michael Jordan porque lo que le veíamos hacer a él era de un marciano, era un extraterrestre. Entonces, ¿cómo contamos ese mundo? Yo no he visto el documental y no lo quiero ver porque Michael Jordan me cae fatal. Yo lo entrevisté una vez y me pareció como persona, reconozco que es un genio, pareció un total cretino. Yo entrevisté a Messi 2 veces y simplemente no me pareció interesante y me importa un carajo porque me gusta ver a Messi. Jordan me pareció un tipo repelente como persona. Sí. El gran debate es su falta de compromiso con una sociedad que lo rodea también, ¿no? Que cuenta billetes y que este documental inclusive es una forma de seguir contando billetes. Mira, yo te cuento rápido, cuando lo entrevisté 2 cosas. Vino a Europa y le pregunté, había estado en una gira por Europa después de retirarse. Y le pregunté, ¿qué tal Europa? Me dijo, muy bien, me han mostrado mucho respeto. Y después le pregunté, ¿hay alguien? Era la época de la guerra de Irak, que estaba recién empezando, ahora sí hace como 15 años. Le pregunté, ¿hay alguien en el mundo? Estaba pensando, por ejemplo, Mandela, que es claro, la persona que yo conozco, pero no lo mencioné. ¿Hay alguien en el mundo que usted admira? Y se quedó, no supo contestar, es que dijo, nunca se me había ocurrido hacerme esa pregunta. O sea, solo se admira a sí mismo. El concepto de otra persona es absolutamente ajeno. Y ahí ya dije, Michael Jordan. Y ahora juegan, y Alejandro, ahora juegan a la PlayStation con ellos mismos. Exacto. Ezequiel y John y a todos los que nos han acompañado tanto en Zoom como en el canal de YouTube en esta conversación, les agradezco mucho. Hemos venido conversando de temas
que por sí mismos son graves, el Estado, la globalización, la pobreza y la desigualdad, etc. Queríamos también darle en estos encuentros una dimensión de qué ocurre con la vida cotidiana en un momento que nunca habíamos vivido y nunca imaginábamos que podíamos vivir, y pensamos que el deporte era efectivamente un lugar en el que el confinamiento se iba a sentir con particular intensidad, que atraviesa lo público, lo privado, lo común, lo individual, una serie de dimensiones que están muy presentes en la vida de todos. Hablamos más del deporte que del confinamiento, y me alegra porque lo que hemos hecho es reponer un poco la posibilidad de compartir eso que la pandemia nos ha quitado, esperemos que temporalmente. Es decir, ya que no podemos ver deportes o practicar deportes, al menos podemos encontrarnos y conversar de lo que significan ellos en nuestras historias, en nuestra experiencia, en nuestro mundo. Les agradezco mucho su participación y, por supuesto, a todos los que nos acompañaron, a la usina social, a María Julia Reina, a Gustavo Leone, a Paulo Ballesteros y a Mauro Casela, quienes semana a semana nos acompañan, nos ayudan, nos asisten con la organización de estos encuentros, a quienes se ingresan en esta plataforma para compartir estas preocupaciones, estas conversaciones. Le deseo a todos y a todas lo mejor en los próximos meses, y que vuelva el fútbol con todos ustedes en las canchas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gran saludo para todos. Y John, ya nos estaremos volviendo a ver. Es un placer verte, Ezequiel. Gracias, Alejandro. Y para mí siempre es un placer estar hablando con Argentina. Gracias, John. Hasta muy pronto. Mucha suerte para todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.